Hola jóvenes, muy buenos días, pues bienvenidos a esta clase número 7 de equilibrio químico, donde vamos a estar abordando ya algunas cuestiones relacionadas con el tema 2, que es el de termodinámica del equilibrio. Vamos a ver desde el potencial químico ya para reacciones químicas específicas, por ahí algunos términos que tienen que ver con fugacidad, con fracciones molares. Les pido que revisen muy bien todas las ecuaciones que vamos a estar viendo. A diferencia de los temas anteriores, aquí las ecuaciones van a depender mucho de la reacción que estemos utilizando. En el tema 2 de equilibrio de reacciones, en particular en esta presentación, lo que voy a retomar es tanto reacciones químicas como el potencial químico. Vamos a ver cómo está relacionado este potencial con algunas ecuaciones para determinar la constante de equilibrio, que va a ser un parámetro con el cual vamos a determinar después la espontaneidad de un proceso, y el cálculo de delta G en función de esta constante de equilibrio. Bueno, pues ya habíamos hablado alguna vez de forma general de una reacción química. En este caso, si se dan cuenta, está escrita de forma general, donde tenemos A de A más B de B, que da C de C y D de D. En este caso también A y B van a representar los reactivos y C y D representan los productos. Las letras minúsculas A, B, C y D son los llamados coeficientes estequiométricos, que son los que siempre estamos utilizando para balancear las reacciones, y que estos pueden variar pues dependiendo del proceso que estemos llevando a cabo. Por ahí en alguna otra clase, si recuerdan, también habíamos definido la energía libre de Gibbs en términos de la temperatura y de la presión como dG es igual a menos S por dt más B de P. Si varía el número de moles de las sustancias que están presentes en una reacción, que ahora estamos viendo que no necesariamente la reacción química es un proceso estático, puede ser algo donde estas concentraciones estén variando o estos coeficientes estequiométricos estén cambiando, no para el balanceo de una reacción, sino para las cantidades que están involucradas en el proceso. Entonces nosotros podemos escribir la diferencial de G no solo en términos de la temperatura y la presión, como lo habíamos hecho anteriormente en las diferenciales exactas, sino también en términos del número de moles de cada una de las sustancias que varía. Si el sistema no sufre ningún cambio en la composición, entonces este dN1 va a ser igual a 0, igual todas las diferenciales del número de moles, porque no estarían cambiando, y entonces el proceso quedaría solamente en términos de la temperatura y de la presión. O a la relación a la que llegaríamos sería esta, que esta ya la conocíamos, ¿no? Teníamos que cuando G solo depende de la temperatura y la presión, pues nos queda en términos de las parciales, como la parcial de G respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número de moles constante, por dt más la parcial de G respecto a la presión, manteniendo la temperatura y el número de moles constantes por dP. Ahora bien, también definimos en clases anteriores el potencial químico. El potencial químico, acuérdense que era simplemente como una energía de Gibbs molar, es decir, dividida entre el número de moles. Aquí sería la parcial de la energía libre de Gibbs respecto al número de moles. ¿De quién? De cada uno de los componentes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también podemos nosotros tener algún cambio donde tenemos que dG sería igual a un potencial, por ejemplo, de B menos potencial de A, ¿no? Por dNI. ¿Este qué quiere decir? O este término, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a la que la materia fluye espontáneamente de una región de potencial químico alto a una de potencial químico bajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en un ejemplo? Fíjense, les puse algo muy, muy sencillo. Es decir, si nosotros ponemos a secar la ropa, ¿no? Lo que ocurre es que el agua con la que se mojó, el agua líquida, pues necesitamos que se transforme en agua gaseosa o en vapor. Porque si no pasara esa transformación, pues nunca se secaría la ropa, ¿no? O sea, no tendría sentido. Digo, entiendo que es un ejemplo muy simple, pero es nada solamente para decirles que el potencial químico del agua gaseosa es menor al potencial químico del agua líquida, y por esa razón se evapora en esas condiciones de temperatura y de presión, sin necesidad de llegar a la temperatura de ebullición, porque cuando ustedes tienden la ropa, pues muy difícilmente va a estar a 100 grados Celsius, ¿no? Eso no ocurre. No ocurre, y sin embargo sí se evapora, y se evapora debido a que estamos pasando justamente de una región de potencial químico alto a una de potencial químico bajo. Ok, ahora bien,
¿Cómo vamos a trabajar desde la parte termodinámica con este potencial químico? Bueno, además en reacciones, ¿no? Como lo había puesto ahí en los temas que íbamos a tratar. Fíjense, primero, podemos definir, y ya lo habíamos hecho y ya lo habíamos trabajado, el potencial químico de un gas ideal puro. ¿Cómo? Pues simplemente el potencial estaría dado en términos de un potencial estándar, que depende de la temperatura, más RT por el logaritmo de la presión I. Esta presión es la presión parcial en este caso sería del gas en su forma pura. También podemos tener mezcla de gases ideales. Si tenemos una mezcla de gases ideales, entonces este potencial químico estaría en términos de la fracción molar de cada uno de los gases y estaría dado por esta expresión. Si se fijan, tiene la misma forma, nada más que depende de lo que estemos hablando. El potencial químico es muy parecido. De hecho, van a encontrar algunos textos donde ponen mu I es igual a mu I0, el potencial estándar, más RT, logaritmo de W, y W lo definen, si es, por ejemplo, aquí si fuera un gas ideal puro sería PI, si fuera una mezcla de gases sería XI, la fracción molar, pero también podemos trabajar con gases reales, con soluciones líquidas no ideales. Por ejemplo, si fuera un gas real, acuérdense que la diferencia entre un gas ideal y un gas real está en la interacción que hay entre las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta W, que les decía hace rato, no se las puse aquí porque, bueno, yo estoy usando otra nomenclatura, estoy usando la nomenclatura ya para cada uno de los sistemas, está en términos del logaritmo de F. ¿Qué significa F? F para un gas real es la fugacidad, que es otro tipo de presión que toma en cuenta estas interacciones entre las moléculas. Entonces, ¿cómo se define la fugacidad o en términos de qué o cómo se puede determinar la fugacidad de un gas real? Pues aquí está la expresión. Aquí la presión sería igual a la presión parcial del gas y Z está definido como el volumen molar del gas real entre el volumen molar del gas ideal. Toma en cuenta tanto el volumen de un sistema como el volumen si se considerara un gas ideal. Bueno, y finalmente también podemos tener este potencial químico en términos de otros parámetros. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de soluciones líquidas no ideales, quedaría en términos de AI. Esta AI representa la actividad. La actividad está en términos de la presión parcial entre la presión del componente puro. Insisto, A representa la actividad química. Entonces, cuando esta fugacidad o esta actividad valen 1, entonces estaríamos trasladándonos a los sistemas ideales. Ok, ahora fíjense, en realidad las fórmulas que vamos a utilizar pues es la del potencial químico, que ahorita vamos a caer en una fórmula muy sencilla para escribir este potencial químico, pero es muy importante que les diga que las fórmulas para cada reacción van cambiando. Es decir, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a definir a partir de una reacción cuál va a ser la manera en la que vamos a determinar esas constantes de equilibrio. ¿Por qué nos interesan las constantes de equilibrio? Estas son muy importantes porque nos dicen qué tanto la reacción se lleva a cabo. Pero antes de empezar con eso, me voy a regresar un poquito para explicarles muy bien cómo funcionan las reacciones químicas. Fíjense, aquí les puse una tablita donde tengo que al inicio estoy poniendo yo estoy fijando las cantidades iniciales, entonces puse A minúscula y B minúscula. Eso quiere decir que estoy llevando a cabo una reacción estequiométrica. ¿Por qué? Porque puse la cantidad que yo necesito de A mayúscula y de B mayúscula para que esta reacción se lleve a cabo. Sin embargo, después vamos a ver que no todas las reacciones se llevan a cabo de forma completa. Si esta reacción se llevara a cabo de forma completa, pues al final no me quedaría nada de A, nada de B y me quedaría C moles de C y D moles de D. Aquí voy a introducir un término que se llama grado de avance. Más adelante lo voy a retomar, no se preocupen. Antes de eso, fíjense, si yo tengo una reacción química, y aquí se los puse ya pues con bolitas, ¿no? Y flechitas. Entonces, esta reacción, yo tengo el óxido de nitrógeno, NO, ¿no? Que está representada por la esferita roja y la azul. Y aquí dice que 2 moléculas o 2 moles, acuérdense que un número de moles simplemente es una cantidad de moléculas que yo tengo en un sistema. Entonces, 2 moles, ¿no? En este caso, nada más en el dibujo, pues son 2 moléculas, reaccionan con una de oxígeno para formar 2 de NO2, ¿no? Es decir, este oxígeno se rompe y cada uno de los átomos de oxígeno se va
a las moléculas de NO para formar NO2. Entonces, la estequiometría me dice que 2 reaccionan con 1 para formar 2. Acuérdense también, y esto es muy importante, que en las reacciones químicas la estequiometría no es una suma, y la razón es esta: muchas veces se rompe una molécula y una parte se va con una y otra se va con otra, y por eso no es una suma. No tengo 2 más 1 que me dan 3, ¿de acuerdo? Aquí les puse otro ejemplo. Aquí tengo el metano, que reacciona con 2 de oxígeno para dar 1 de CO2 y 2 de agua. Aquí tengo una estequiometría 1, 2, 1, 2. ¿A qué me refiero con la estequiometría? Acuérdense, son los coeficientes estequiométricos que estoy viendo antes del metano en la fórmula, donde dice CH4, no hay nada. Si no hay nada, pues quiere decir que es 1, más 2 de oxígeno, que da 1 de CO2 más 2 de agua. A eso me refiero. Y aquí hay un ejemplo más. Aquí tengo 1 de nitrógeno, que reacciona con 3 de hidrógeno para formar solamente 2 de NH3. ¿Por qué solamente 2? Otra vez, aquí si se fijan, se está rompiendo el N2, se está rompiendo el H2 y se está rearreglando para formar NH3. La estequiometría es 2, 3, 2. Ok. Ahora regresemos un poquito al ejemplo que yo les puse del NO. ¿Qué pasaría en esta reacción si en lugar de poner inicialmente 2, pongo 3? Es decir, la estequiometría sigue siendo la misma, esa no tiene por qué cambiar. La estequiometría de la reacción son los coeficientes que yo necesito para balancear una reacción. Ojo, muy importante en este tema y en cualquiera que involucre una reacción química, lo primero que yo tengo que checar cuando trabajo con una reacción es que la reacción esté balanceada tanto en masa como en carga. Cuando lleguemos a la parte electroquímica vamos a hablar más de las cargas. Aquí en realidad no hay tanto con las cargas, pero sí con la masa. ¿Por qué? Porque si la reacción química no está balanceada, pues todos los cálculos que yo vaya a realizar, pues van a estar mal. Entonces, primer paso, que la reacción esté balanceada. Aquí yo les puse una reacción, que era la de la diapositiva anterior, 2DNO más O2, que me da 2DNO2. Pero ahora lo que yo quiero, y ahí está escrita la reacción, es que al inicio, en lugar de 2, pongo 3 moles de NO, o 3 moléculas, como quieran ponerle, ¿no? Y una de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, como la reacción me dice que 2 de NO reaccionan con 1 de oxígeno, yo lo que tendría aquí es un exceso. ¿Un exceso de quién? De NO. Como hay un exceso, en el equilibrio, esa cantidad que está en exceso, si la reacción fuera total, esto lo vieron en el primer trimestre cuando estudiaron reactivo limitante, si la reacción fuera total, me quedaría un mol. Y del otro no me quedaría nada, se consumiría completamente. ¿Por qué? Porque ese es el reactivo limitante. Y como ese es el reactivo limitante, y yo en la estequiometría tengo que un mol de oxígeno forma o reacciona, si reaccionara completamente, formaría 2 de NO2, entonces lo que se forma pues son 2 moles, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, este es el reactivo limitante. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero cambiar otra vez las cantidades iniciales? Y en lugar de poner 3 moles de NO, pongo 1.5. ¿Qué pasa si pongo 1.5 moles? Ojo, y 1 de oxígeno, sigo dejando 1 de oxígeno. Como la estequiometría me dice que necesito 2 de NO y 1 de oxígeno, y no tengo 2, sino tengo 1.5, pues ahora este va a ser el reactivo limitante. ¿Qué va a ocurrir con el oxígeno? ¿Cuánto va a quedar de exceso? Va a quedar 1 menos la cantidad que yo necesito para que reaccionen con esos 1.5 moles. Entonces, ojo, esto sería 0.75. ¿Y cuánto se formaría? Aquí dice que por cada 2 moles de NO se forman 2 moles de NO2. Entonces, pues si tengo inicialmente 1.5 moles de NO, formaría 1.5 moles de NO2. En realidad, aquí, trabajando con estas cantidades que yo les puse, es solamente para que se den una idea de cómo funcionan las reacciones químicas.
Si yo quiero trabajar con reactivo limitante, ya tendría que hacer otros cálculos más específicos. Insisto, eso lo vieron en primer trimestre. Aquí no lo vamos a retomar porque lo que nos interesa son reacciones que están en equilibrio, pero que no son reacciones que lleguen a su final, como en este caso, es decir, que queden ceros. Ahorita más adelante van a ver de qué les hablo. Entonces, justo en esta diapositiva. Entonces, fíjense, aquí hay otro ejemplo, esto ya lo habíamos puesto también en la diapositiva 6, pero en este tengo el nitrógeno más hidrógeno que me da NH3. Ok, si ahora yo en lugar de poner 2, 3 números pues que son muy fáciles de adivinar cuánto me queda, pongo al inicio una concentración que le voy a llamar C0, acuérdense que yo puedo poner en términos de concentración o en términos de número de moles, incluso vamos a ver que puedo ponerlo en términos de fracciones molares o de presiones parciales. Pero aquí le puse una concentración. Yo dije, bueno, yo voy a fijar la concentración que quiero poner al inicio de N2 y de H2. De los reactivos, al inicio no tengo nada, o sea, antes de que los mezcle. Una vez que los pongo en contacto y que yo llevo a cabo la reacción química, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que en el equilibrio voy a tener lo que tenía inicialmente menos 2 veces el grado de avance. ¿Por qué el grado de avance? ¿Qué es el grado de avance? Aquí les puse este simbolito que se llama psi, determina el grado de avance. Si no saben hacer ese simbolito, pónganle X, da igual. Esta X va a ser nuestra incógnita casi siempre. Este grado de avance es qué tanto se movió la reacción hacia la formación de productos. Es decir, hay reacciones químicas donde yo al inicio puedo poner una cantidad, pero al final no se lleve a cabo completamente la reacción. ¿Por qué? Porque eso depende justamente de la parte físico-química, de la parte termodinámica, es decir, de la constante de equilibrio. Llega a un punto en el cual ya, aunque yo tenga presentes moléculas de nitrógeno y de hidrógeno, la reacción ya no continúa, ya llegó al equilibrio, ¿sabes? Entonces, fíjense, en el caso del hidrógeno tendría C0 menos 3 veces, este 3 representa el coeficiente estequiométrico que tiene la reacción, 3 veces el grado de avance. Es decir, por cada C0 o a C0 yo le voy a quitar 3 veces lo que se consumió para formar ¿cuánto? Para formar 2 veces el grado de avance de NH3. Esto sí es muy importante que lo asimilen. Aquí les puse lo que realmente ocurriría, o digo, si pudiéramos ver, que eso evidentemente no es así de fácil, pero si nosotros pudiéramos ver una reacción química, fíjense, y la pusiéramos así con bolitas, qué interesante se me hace este ejemplo, ¿no? La reacción, da igual cual sea, ¿no? Aquí tenemos bolitas moradas y bolitas blancas. Ok. Esto es, el primer matraz representaría el inicio, es decir, antes de que se forme el producto. El producto es cuando una bolita morada y una bolita blanca se unieron, como está del lado derecho. Pero fíjense en el matraz del lado derecho. En el matraz del lado derecho yo tengo bolitas moradas y bolitas blancas, que es mi producto, pero también por ahí, espero las alcancen a ver, este es así como los de los niños, ¿no? A ver quién ve primero las bolitas blancas. Y las bolitas blancas son las que se quedaron sin reaccionar, a pesar de que también hay, hasta abajo, si se fijan, hay 2 que son bolitas moradas. Es decir, todavía hay reactivos que no han reaccionado, pero la reacción ya está en equilibrio. Hasta ahí llegamos. Eso es lo máximo que yo puedo formar de productos con esas cantidades iniciales que yo puse. Por más que quiera darle, tendría que cambiar ¿qué? La temperatura. Ahí sí, si cambia la temperatura, cambia la constante de equilibrio y es probable que la reacción continúe. Pero si yo hago esta reacción a temperatura constante, lo que va a ocurrir es esto que están viendo en los matraces. Espero eso sea muy claro para que ahora sí podamos avanzar trabajando con el grado de avance o trabajando con la parte termodinámica de las reacciones. De cualquier forma, vamos a continuar con lo que voy a hacer es subir muchos ejemplos. En realidad ya no son tantos los temas que nos faltan, pero esta parte pues sí es importante que la tengan clara. Entonces, bueno, como decíamos hace rato, cuando hablamos de mezclas de gases, pues podemos ponerlas en términos del potencial químico. Es decir, si en una reacción química solo fueran gases, pues sería fácil trabajar con ellos porque lo haríamos a partir de las presiones parciales. Aquí les puse una reacción y esto es un recordatorio, porque esto ya lo habíamos visto cuando trabajamos, que de hecho inclusive ustedes resolvieron en algún ejercicio de alguna de las tareas,
el cambio en la energía, el cambio en la energía libre de Gibbs de reacción. Y si recuerdan, este era C veces la energía de formación o la energía libre de formación del componente C más D veces la del componente D menos la A veces la del componente A menos B veces la del componente B. Es decir, era la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el cambio en la energía libre de Gibbs de los productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el cambio en la energía libre de Gibbs de los reactivos. Y eso ya lo sabemos, ya inclusive lo resolvimos. Entonces aquí simplemente tomando la primera ecuación, pues lo que hice fue sustituir en este cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Y cómo me quedaría? Pues me quedaría como C veces, pero en términos del potencial. Si se fijan, es todo en términos del potencial. Y si lo que hacemos es definir como el cambio en la energía libre de Gibbs estándar en términos de los potenciales estándar, pues me quedaría de esta manera, ¿no? Esto quiere decir que el delta G sería igual al delta G cerito, el delta G estándar, más RT logaritmo de las presiones parciales del componente C elevado a su coeficiente estequiométrico por la del componente D elevado al coeficiente estequiométrico entre la de los reactivos de cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí estoy poniendo 2 reactivos y 2 productos, pero podría tener un reactivo y un producto, 3 productos y 2 reactivos, o sea, las combinaciones en las reacciones químicas pueden ser cualquiera de las que ustedes conocen. Ahora bien, en esta relación se llama QP a esta relación o a este cociente de presiones parciales. En el equilibrio se llama Kp. Y esta Kp, ya nosotros vimos en presentaciones pasadas que la energía libre de Gibbs es también un parámetro termodinámico que indica que un sistema es espontáneo si la energía libre de Gibbs es negativa y que además indica equilibrio. Recuérdenlo. ¿Sabes? ¿Cuándo tenemos equilibrio? Cuando el delta G es igual a 0. Entonces, pues si el delta G es igual a 0, lo que nos quedaría es que el delta G estándar sería igual a menos RT logaritmo natural de Kp. Y ahora sí, o sea, después de todas estas ecuaciones, la que nos va a importar es esta que está en el cuadrito rojo. Con esta es con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver un ejemplo, primero un ejemplo muy sencillo, más adelante vamos a hacer uno más complejo. Este ejemplo dice, para la reacción, y nos están dando la del nitrógeno con hidrógeno que nos da NH3, no lo que está balanceada con fracciones, pero da igual, recuerden que los coeficientes estequiométricos pueden ser números enteros o fracciones, que si no pueden ser números negativos, eso no tendría ningún significado físico, porque estos coeficientes estequiométricos indican cantidad de materia. Nos dan una constante de equilibrio que nos dicen que es 6.59 por 10 a la menos 3 a 450 grados Celsius y nos piden calcular la energía libre de Gibbs estándar o la energía de Gibbs estándar. Ya sabemos que la relación que acabamos de obtener, delta G cerito es igual a menos RT logaritmo de Kp. Kp, acuérdense, Kp es la constante de equilibrio en términos de presiones. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque aquí vamos a estar trabajando con constantes de equilibrio todo el tiempo. Y siempre que te pidan determinar constante de equilibrio es Kp o Kx o Ka. Vamos a ver más adelante que tiene diferentes nombres dependiendo en términos de que la pongamos. Pero ese subíndice indica, por ejemplo, en este caso, que está en términos de presiones parciales. Bueno, pues como tengo los datos, tengo el valor de R, tengo el valor de la temperatura y tengo el valor de la constante, pues lo único que hago es sustituir los valores en la fórmula y de esta manera obtengo que el delta G tiene un signo negativo que indicaría que esta reacción es espontánea y bastante alto, ¿no? Bueno, ahora bien, ya definimos Kp en términos de las presiones parciales para la reacción que teníamos hace rato de A más B que me da C más D, con sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Qué pasa si estamos trabajando con una mezcla de gases reales? Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en términos de la fugacidad, que la fugacidad físicamente también representaría una presión, nada más que de un gas real. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y es donde les decía, el subíndice indica en qué términos o de qué estoy hablando. Hace rato, del subíndice era P, estaba hablando de que todos los componentes de la reacción eran gases. Ahora estoy hablando de que son gases reales, entonces sería fugacidad. ¿Y cómo me quedaría el delta G? Pues menos RT, el logaritmo de Kf.
Kp y Kf solo dependen de la temperatura. Esto es muy importante. Es curioso porque, bueno, a lo mejor ustedes no me lo cuestionan, pero una de las cosas que alguna vez yo sí me cuestioné fue el hecho de, o sea, es constante y depende de la temperatura, sonaría raro, ¿no? Pero ojo, se dice constante en el sentido de que en ciertas condiciones los valores no cambian. Es decir, aquí, cuando hablo de una reacción química, ya vimos que inclusive hay tablas de valores termodinámicos, pero a determinadas condiciones. Si yo quiero calcular la energía libre de Gibbs a una temperatura diferente de 25 grados Celsius, pues las tablas no me sirven para nada, necesito irme a las ecuaciones. Lo mismo pasa con las constantes. De hecho, la siguiente clase, porque en esta no lo planeé, pero en la siguiente, lo que vamos a ver es cómo dependen estas constantes de la temperatura. Bueno, si estamos hablando de soluciones, entonces la constante debería de expresarse en términos de fracciones molares y Kx pues nos quedaría igual nada más con las X, ¿no? Las X que representan fracciones molares. Ahora es muy importante, hay relaciones entre Kp y Kx. ¿Por qué? Porque la fracción molar se puede, de hecho esta que les puse aquí, de que Kp es igual a Kx por la presión elevado a delta gamma, que ahorita les voy a poner, bueno, se los pongo de una vez, que delta gamma simplemente sería la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, ¿no? Entonces, ojo, en esta relación, si se fijan, se parece mucho a la ley de Raoult, ¿no? Entonces es algo muy parecido y esta la podemos demostrar justamente a partir de la ley de Raoult, metiéndola aquí en lugar de las fracciones molares. Aquí no lo voy a hacer porque sería muy largo, pero sí tengan en mente que se pueden relacionar Kp y Kx con esta expresión que les puse. Ok, ahora bien, también sabemos que la presión de un componente I, por ejemplo, si hablamos de un gas ideal, estaría dada como nRT entre el volumen, donde n sería el número de moles del componente I. Y por otro lado tenemos que la concentración molar es el número de moles del componente I entre el volumen. Si sustituimos la segunda relación en la primera, pues lo que obtenemos es algo que se parece muchísimo a la presión osmótica, ¿no? Que la presión parcial sería igual a la concentración por RT. Y si además dividimos esta presión parcial entre la presión del componente puro, pues nos quedaría simplemente dividida de ambos lados, multiplicando y dividiendo por una concentración estándar, a lo que llegaríamos es a lo siguiente, donde además nosotros podemos fijar una relación con esta concentración estándar de 1 mol por litro. Esto nada más es un valor de referencia. En realidad lo que queremos hacer es dejarlo en términos de un valor constante, y de esta forma, pues nada más metiendo esta relación, lo que obtendríamos sería que una presión parcial en términos de las concentraciones. Sabemos entonces, o de la diapositiva anterior, donde teníamos Kp, que ahora podemos incluir una Kc. Kc, ojo, y eso es muy importante, Kc es la misma constante, nada más que ahora no son fracciones molares, no son presiones parciales, es concentración, es decir, sería la concentración de C a la C por la concentración de D a la D entre la concentración de A a la A por la concentración de B a la B, ¿no? Entonces eso es lo que sería Kc. Y bueno, esta sería la relación entre Kp y Kc. Y bueno, lo único que hice aquí fue meter los valores estándares, ¿no? La de R, de la temperatura la dejé así y la presión en pascales. Y esto me da un valor de 0.082, que les recordará algo, ¿no? El valor de R en litro atmósfera sobre mol Kelvin tiene este valor. Entonces Kp sería igual a Kc por RT entre 101.32 joules sobre mol elevado al delta de delta gamma, que es simplemente el delta de los coeficientes estequiométricos, o bien Kc sería igual, o Kp sería igual a Kc por 0.082 por la temperatura, todo eso elevado a la delta de los coeficientes estequiométricos. Esto es simplemente para que ustedes sepan que Kp y Kc también tienen una relación y es esta. Ahora bien, tanto Kp como Kc son adimensionales y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a meter unidades a la hora de trabajar con las constantes, va a ser muy complicado. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo nos quedan las expresiones
para las diferentes constantes. El ejemplo dice, calcular el grado de avance para la disociación de 0.4 moles de tetraóxido de dinitrógeno a 25 grados Celsius en una atmósfera. Use los datos del apéndice B. El apéndice B lo tienen ustedes en el tema 1. Si se acuerdan, son estas tablas. Aquí les voy a poner estos datos, pero son estas tablas donde teníamos entalpía, energía libre de Gibbs, entropía y en algunos casos teníamos la capacidad calorífica. Entonces, bueno, aquí están los datos, los recorté ya de ese apéndice para estas dos sustancias y aquí está el delta G de formación estándar en unidades de kilojoule sobre mol. Y lo primero que voy a hacer pues es una reacción muy sencilla, entonces tendría que el delta G estándar sería 2 veces el delta G de formación del NO2 gas menos el delta G de formación del N2O4 gas. Lo que hago es poner los valores que tengo aquí en la tabla del lado derecho. La primera columna representa entalpía, ya no se los puse aquí porque pues, no lo voy a utilizar en este ejercicio. Y de esta forma obtengo que el delta G es igual a 5.39 kJ sobre mol. Esto quiere decir que es positivo y que esta reacción no es espontánea en dirección hacia la formación de los productos, sino en el sentido contrario. Ahora bien, delta G estándar sería igual a menos RT el logaritmo de Kp. Ahorita vamos a ver por qué necesitamos Kp. Y de esta forma, pues yo simplemente meto los valores y obtengo Kp. Kp es la constante de equilibrio, pero no me están pidiendo en este ejercicio calcular la constante de equilibrio. Me están pidiendo calcular el grado de avance, que era esa psi que teníamos en reaccionadas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, fíjense, tengo que analizar esta tabla. Pues eso sería todo por esta presentación. Como siempre, si tienen alguna duda ya saben, no se preocupen, sé que este tema es un poquito más laborioso porque ya no son ecuaciones específicas como les mencionaba al inicio de esta presentación, pero vamos a seguir trabajando con un montón de reacciones. Cuando lleguemos a la parte de ácidos y bases vamos a retomar esto. Inclusive, no sé si recuerdan, espero que sí, algunos de estos temas ya los habían ustedes tratado en la parte de estructura atómica y enlace químico cuando ven cuestiones relacionadas con reactivo limitante. Estamos retomando esa parte de reactivo limitante. La única diferencia que encontramos aquí con equilibrio químico es que cuando ustedes tenían una reacción y la resolvían allá, no tomaban en cuenta qué tanto se desplazaba la reacción hacia la derecha, es decir, no tomaban en cuenta estas constantes de equilibrio. Ahora estamos viendo que las reacciones no se llevan a cabo completamente, que hay reactivos que quedan sin reaccionar y eso es lo que vamos a estar resolviendo durante las clases siguientes, todo lo relacionado con el tema 2. Muy bien, jóvenes, que tengan excelente día y nos vemos el viernes.